Pero Pablo, por ejemplo, eso mismo que está diciendo Eugenio, para este inconformismo con la Constitución, yo no sé si tú le puedes explicar a los televidentes que quizás también dicen, ¿qué gano yo con que se cambie la Constitución? En la práctica, en los hechos, digamos, aterrizarlo. Bueno, esa pregunta es muy importante y yo creo que hay una ganancia muy significativa si es que se cambia la Constitución. Primero, el estar orgulloso de las leyes y de la Constitución de un país no es algo menor. En España, en Estados Unidos, hay grandes discrepancias en la sociedad, pero las personas celebran y valoran la Constitución como un documento que refleja los ideales de todos los españoles, de todos los norteamericanos. Y eso es importante para generar apego en el sistema, porque la política no solo es tecnocracia, la política no es solo cálculo racional. La política tiene que ver con nuestros ideales, con nuestro corazón, con las cosas que nosotros realmente consideramos valiosas. Y en ese sentido la Constitución tiene que reflejar esa realidad. Ahora, yo para resumir cuál es la propuesta del senador Frey, que es muy compleja, yo diría dos cosas. En la parte de los derechos tiene razón Eugenio cuando plantea que hay algunos tratamientos de los derechos de la Constitución que son correctos, por lo demás se basaron en parte en las declaraciones de los derechos humanos, en la Constitución del 25. Pero hay claramente un aspecto de los derechos que está maltratado, que está subvalorado, y que son los derechos que se denominan económicos, sociales y culturales, que son el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la sindicalización, el derecho a la salud. Son los derechos que justamente se relacionan con el concepto de la red de protección social, que es lo que ha instalado la presidenta Bachelet como necesario de profundizar en los próximos gobiernos. Esos derechos no están bien garantizados, no están bien reconocidos en la Constitución, son como el patito feo de los derechos. Pero si meterte en el área de la Constitución, ¿no puedes quizás solucionar ese problema a partir de enviando este proyecto de ley por el tema de las reformas laborales que no avanza, por el tema del sistema binominal que salió y que es como ley orgánica, pero tampoco está el ánimo o las ganas o quizás... No, Paula, no es solo cuestión de leyes, tiene que ver con una forma de entender los derechos, porque los derechos de la Constitución se entienden solo como libertades, como no interferencia del Estado. Y los derechos son un mínimo, son la igualdad. O sea, desde el punto de vista conceptual, en la Constitución, en la parte de los derechos, lo que está subvaluado es la idea de igualdad. El que seamos iguales. Si una persona estudia en un colegio público, en un colegio municipalizado, tenga los mismos recursos, tenga las mismas oportunidades que si estudia en un colegio particular subvencionado que por algún tiempo se los ha beneficiado en relación a los municipales. Y así, que los sindicatos, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces han escuchado en la televisión a un líder sindical hablando tranquilamente y no que sea invitado para el 1 de mayo cuando hay disturbios? Hay una invisibilidad social respecto a los sindicatos y hay un desconocimiento del derecho a huelga, de la negociación colectiva que está en nuestra Constitución. Pero déjame explicar la otra parte, porque esa es la parte de los derechos. También el senador Frey, y esta es la propuesta, lo que ha querido es profundizar en la democracia y en la participación. Y por eso tiene un diseño distinto de la estructura de los ministerios, porque hasta ahora el ministerio que controla y decide todo es el Ministerio de Hacienda, básicamente, con los sectorialistas. Hay que hacer una mejor distribución de la asesoría técnica dentro del gobierno. Hay que también democratizar los gobiernos regionales. Hay que abrir los gobiernos regionales para que sean electos, para que las regiones no sean manejadas desde Santiago. Y también, por supuesto, es importante democratizar las municipalidades, darle más atribuciones a los consejos y que no haya estos alcaldes que son verdaderos reyes en sus territorios que deciden por encima de los consejos todas las cuestiones importantes. Entonces, hay muchos aportes... Pablo, perdóname, ¿cuándo el senador Frey vio la luz con todos estos temas? Porque hablamos del Ministerio de Hacienda y yo que recuerde, la figura del ministro de Hacienda plenipotenciario surge más o menos en el gobierno de Frey, en los temas laborales, en los temas de salud, de sindicalización que tú hablas. ¿En qué minuto Frey se da cuenta que son tan importantes?
Bueno, Miguel, la verdad es que esta figura del ministro de Hacienda plenipotenciario no es algo que surja en el gobierno de Frey. Es la historia de Chile, desgraciadamente, y eso tiene que ver con el modelo que se llama portaliano, de Diego Portales, de tener un gobierno hipercentralizado. Algunos autores lo llaman una forma política de neopresidencialismo autoritario, donde hay una figura que controla las cuentas y que controla el aparato público. Tiene ventaja en términos de orden, de la caja fiscal, pero también tiene muchos problemas porque no hay una autoridad que sea capaz de decidir correctamente todos los tribunales. Yo diría, todas las decisiones que hay que tomar en una república. Yo diría que el senador Frey, expresidente Frey, ha tenido un proceso gradual pragmático, porque él es ingeniero, para ir descubriendo cuáles son los problemas. Por ejemplo, su compromiso con la regionalización tiene que ver con la senaturía que la está ocupando. Su compromiso con modificar el aparato central del gobierno tiene que ver con su experiencia como gobernante, y su experiencia respecto de las comunas y las otras cuestiones tienen que ver con algo que ha ido poco a poco, por ensayo y error, descubriendo en su vida política. Oye, Cristóbal, tú hablabas que podía ser un poquito temerario quizás meterse en este ámbito. ¿Cuál es el peligro real que tú puedes ver en abrir esto y tratar de cambiar todo, modificar gran parte de la Constitución? Mira, se ha dicho aquí que la Constitución contiene una parte muy importante donde se establecen los derechos de las personas. Pero también la Constitución establece el equilibrio de poderes dentro del Estado. Por ejemplo, la relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en quienes tienen la potestad para proponer proyectos de ley, cómo se pueden modificar, cuál es el rol del Tribunal Constitucional, etcétera. Cuál es el rol del Poder Judicial. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un equilibrio dentro de las distintas... O sea, lo que te quiero decir es que las instituciones de la Constitución no se pueden evaluar por separado. Un ejemplo claro es que cuando se crea el sistema binominal, lo que eso hace es darle a las dos coaliciones más grandes entre 40 y 60% de apoyo, entre 45 y 55%. Y al mismo tiempo tenemos el sistema de quórums, ¿cierto? El más importante siendo el de 4/7. Si tú tienes 4/7 es 58%, lo que pasa ahí es que eso está hecho en conjunto, de manera de que cada vez que se quiera hacer una reforma, una ley orgánica constitucional, por ejemplo, se requiere la participación de la oposición. Eso es solo un ejemplo, o el proceso legislativo en que el presidente es el que maneja la agenda, o sea, el que propone los temas a tratar, y el Congreso es el que decide si es que esos proyectos se aprueban o no, por ejemplo. Si nosotros modificamos una cosa, le disminuimos el poder de agenda del presidente o modificamos el sistema binominal, etcétera, lo que ocurre es que hay que volver a recalibrar las demás instituciones, ¿no es cierto? Porque si no, lo que nos podría ocurrir, dame un segundo, Miguel, es que tú terminas como jugando tenis con pelota de béisbol. O sea, no es cosa de cambiar el tipo de pelota, sino que se te desarma el juego completo. La Constitución que nosotros tenemos hoy día tiene ciertos problemas, sin duda. El sistema binominal tiene ciertos problemas que es necesario cambiar, pero esos problemas creo yo que se deben ir cambiando uno por uno. Si uno quiere hacer un cambio, borrón y cuenta nueva de todo esto, lograr equilibrios que sean virtuosos, como es el caso de Chile, es complicado, es difícil, es un riesgo.